Chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? El primer curso de la mañana de historia, ¿sí? Hoy día estamos 30 de marzo, entonces vamos a empezar con el primer curso acerca de historia, que quiere decir los cazadores, recolectores o domesticadores de plantas y animales. La semana pasada habíamos visto ya un poquito de que eran nómades y todo eso. Ahora vamos a ver que luego se pusieron cazadores, o sea que ya evolucionaron prácticamente, propiamente aproximadamente en el siglo 800 antes de Cristo. Los antiguos peruanos iniciaron un proceso de adaptación y domesticación de las plantas. ¿Por qué digo adaptación? Porque recuerda que ellos estaban probando las diversas tierras, climas y en diferentes lugares. Es por eso que ellos estaban probando qué planta, qué cultivo salía más rápido, en dónde, cómo, la forma. Entonces todo eso se llama adaptación y domesticación, tanto para animales como para las plantas. Así se pasó el periodo lítico al periodo arcaico. O sea, ya estamos hablando de otro periodo. En este nuevo periodo, ya evolucionado, los pobladores dejaron la vida nómada para iniciar una vida más sedentaria. ¿Qué quiere decir? Que ya no iban de casa en casa, ya no iban de lugares en lugares, sino que ya se sentaron, ya hicieron una vivienda. Ya aquí construyeron su familia, adaptaron, se moldearon y se quedaron en este proceso. En ese nuevo periodo los pobladores completamente se establecieron. A eso es lo que iban, ¿ya? A una vida más sedentaria como hoy por hoy somos, que se le llevó a las construcciones de la primera aldea. Asimismo pasaron de la caza indiscriminada de animales a una caza especializada. ¿Qué quiere decir una caza indiscriminada? Que simplemente iban y ¡pum! Chapaban a los peces. Eso es indiscriminación, porque simplemente ¡pum! Agarran uno, agarran otro, como sea, la manera que sea, la cosa que agarraban al pez. Esta vez no, esta vez ya conocieron las lanzas, conocieron las formas y técnicas de cazar, de pescar, la técnica de la agricultura, ¿no? Entonces acá ya se especializaron. Lograron posteriormente la domesticación de animales y asimismo la pesca empezó a ser técnica por cada red. ¿Qué quiere decir? Ya usaron redes, ya hicieron nudos para empezar. Luego ya hicieron los que son tipo cerdas para tejar, ¿no es cierto? Ya son tejidos. Entonces empezaron con ciertos nudos y así tipos redes rudimentarias. Luego ya fueron otro tipo de redes más como para los tiempos, ¿no? El arcaico se divide en arcaico temprano o inicial, que es el principio, o sea, el periodo de esta nueva era, y arcaico tardío o superior. El periodo arcaico temprano o de los articultores, además de cazar y recolectar, los pobladores se iniciaron domesticando algunos animales y cultivos vegetales, hortalizas. Depende, recuerda acá, mucho de dónde estaban, ¿sí? Si es en la costa, en la sierra o en la selva. Recuerda que de eso ahí vienen animales propiamente de cada uno, por sus climas, su ideografía, etc. Características del arcaico temprano. Coincide en la transmisión del periodo llamado Pleistoceno al Holoceno. Quiere decir que acá ya termina ese periodo y comienza, como te digo, el arcaico. Es ese choque, imagínate, entre el inicial y la primaria. Es el inicio de la primaria, ¿no es cierto? Entonces ya está terminando, haces tu fiestita y empieza primaria. Ya, este es lo mismo. Hasta acá empezó
el periodo arcaico. El derritamiento de los glaciares, quiere decir que el sol ya salió un poco más, se derritieron, provocó el incremento tanto de los ríos, porque al derretirse esas aguas se convirtieron en ríos, lo que trajo como consecuencias el aumento del mar. Por todo esto, la costa se volvió más angosta. Quiere decir que el mar se vino más y quedaron prácticamente la tripita que hoy somos, delgadita. En la sierra, los hielos quedaron depositados en las partes altas de las montañas, que hasta el día de hoy siguen. Pero incluso hay nevados que ya se están cada vez achicando, porque inclusive es lo que está pasando, se está derritiendo el hielo. La selva comenzó a cubrirse de abundante vegetación e inmensos bosques. ¿Por qué? ¿Por qué tanta vegetación? Porque hace calor, llueve, es constante ese clima. La megafauna, o sea, los animales gigantes que lograron adaptarse a los cambios climáticos, comenzaron a extinguirse. Quiere decir, como ya hubo más calor, se extinguieron los mamuts, elefantes, por ejemplo, con bastante pelaje, ¿no es cierto? Algunos evolucionaron y se adaptaron, como las paleollamas. Quiere decir que cada vez sus llamas, las llamitas, hicieron su piel o su lana un poco más, no tan peluda, un poquito más, se bajaron. Bajaron su crecimiento porque ya no necesita tanto abrigo para superar ese frío inmenso, que se convirtió en los actuales camélidos. El glipto, donde se evolucionó convirtiéndose en el armadillo. Aparecen además animales muy pequeños como la tortuga, venado, vizcacha, zorros, patos y cuyes, ¿ya? Recuerda que los cuyes están también bien cubiertos, pero no tienen tanto pelaje como tal vez lo tenían otros animales de esa época. Los restos más importantes en este periodo tenemos el poblador de Guitarrero en Ancash, en el departamento obviamente de Ancash. En la cueva del Guitarrero se encuentran las semillas de payar, de frejol, de ají, de lúcuma y de calabaza. ¿Ya? Fueron los primeros en domesticar, obviamente, horticultores en el Perú. ¿Ok? También la papa. La papa fue una de las principales tubérculos de esa era. Es más, venían ya desde hace bastante tiempo. ¿Ya? El poblador de Santo Domingo. Esto es en el departamento de Ica. En la península de Paracas se encontraban chozas subterráneas de forma circular, por donde este motivo se considera que allí vivieron los primeros pobladores aldeanos en el Perú. También se encuentran instrumentos musicales y redes de pesca. Sabemos que Ica pues es obviamente costa, ¿no? Entonces, obviamente se dedicaba más a la pesca. Entonces, el poblador de Tlalamachay, que quiere en el departamento de Junín, primer domesticador de camélidos en el Perú. Acá ya estamos hablando de las llamas, alpacas, etcétera, ¿no? Que obviamente tenían más lana de las que tienen actualmente. Recuerda, ya esas preguntas son para ti, para que tú las resuelvas. ¿Cuándo se inició el arcaico temprano? ¿Qué animales aparecieron en el arcaico temprano? ¿Por qué nuestra costa se volvió angosta? ¿Quién fue el primero en domesticar las plantas en el Perú? Todo eso está en la lectura que hemos leído. Valga la redundancia, ¿no? Aquí tenemos el mapa del Perú. Pasa a ser, ¿qué cosa? Ubicar en el mapa los principales restos que se hallaron, ¿no? En Ica, en Ancash y en Junín. ¿Cuáles son esos nombres? Y ponerlos aquí donde corresponde, ¿cierto? El peruanito informador. Los primeros pobladores del Perú vivían básicamente de la caza y de la recolección. Recuerda, caza ya evolucionaron, ya hicieron nudos, ya conocen técnicas tanto de cazar y de
domesticar animales, también de la agricultura, técnicas igual. Ya así de los 4000 años antes de Cristo, el continuo contacto con los camellos silvestres le permitió domesticar las primeras alpacas y llamas. Mucho antes, en el 8000 antes de Cristo. Al recolectar las plantas silvestres, estos pobladores comenzaron una selección inconsistente de los que se llevó a domesticar muchas especies. A través de los valles, los habitantes de la sierra se desplazaron a la costa y en esta región comenzaron a explorar el mar y sus productos, sin abandonar la caza, y eventualmente se fueron estableciendo a lo largo de todo el litoral peruano. En estos asentamientos la caza se fue convirtiendo en una de la actividad secundaria, mientras que la pesca, el marisqueo, la matanza de los lobos marinos le fueron sustituyendo al mismo tiempo. El hombre continuó usando cada vez más plantas domésticas para lo que es la alimentación, ¿sí? Entonces, acá nos habla sobre la evolución y un poquito más de lo que ya habíamos estado hablando. Recuerda que todo eso son cambios que se va haciendo con el tiempo. Tú vas haciendo cambios en tu casa, tal vez las sillas se van rompiendo, tienes que comprar otras, vas mejorando. Eso también, no teníamos que quedarnos solamente yendo de un lugar a otro, si encontramos una manzana tirada no la comimos, no. Teníamos que aprender a cosechar diversas cosas para lo que hoy en día tenemos una buena agricultura, ¿no? Y sabemos cómo. Igual pasa con los animales. Ya, entonces aquí vas a contestar las preguntas, vas a marcar, todo está acá. ¿Cuáles fueron las actividades que subsistían, que realizan los primeros hombres? ¿Cuáles fueron los primeros animales en domesticar? Los habitantes de la costa, ¿por qué la cercanía al mar? ¿Y qué otras actividades realizaron? También te dije, ¿por qué en la costa la caza se fue convirtiendo en una actividad secundaria? Porque obviamente ya hubieran otras necesidades, ¿cierto? Ya, entonces acá está para que tú todo lo marques. El poblador de Santo Domingo, todo lo que hemos hablado está aquí. Y bueno, eso es hasta acá la tarea, chicos. Nos estamos viendo entonces. Chao, cuídense. Chau, chau.